Hola, bienvenidos de nuevo al curso de humidificación. Hoy vamos a ver el tema de poniendo el gas en contacto con un sólido húmedo. Bueno, en realidad este método, aunque puede conducir a la humidificación del aire, se emplea más con el objeto de secar el sólido que con el de humidificar el aire. Consideremos que en un secador entra un sólido a la temperatura TS1 con la humedad X1 y sale a una temperatura TS2 con una humedad X2, referidas a las humedades al sólido seco, y que sea M la cantidad de sólido seco que entra y sale del secador. Si la masa de aire que entra en el secador a T1 con una humedad Y1 sale a T2 con una humedad Y2, un balance general de materia nos lleva a la siguiente expresión. G, o la masa de aire que multiplica a Y2 menos Y1, es igual a la masa por X1 menos X2. Entonces, la realización de un balance entálpico, considerando el proceso adiabático, nos conduce a la siguiente expresión. G, o la masa del gas, por la diferencia de entalpías, entalpía 1 menos la entalpía 2, esto es igual a M por H2 menos H1, donde H1 y H2 son las entalpías de entrada y salida del sólido, definidas respecto a 0 grados por la siguiente expresión, ¿sale? H es igual a CS más X por CL por TS más H sub 0, donde pues CS es el calor específico del sólido seco, C sub L es el calor específico del líquido que acompaña al sólido, TS o T sub S es la temperatura del sólido húmedo. H sub 0 es el calor integral de la mezcla del sólido referido a 0 grados Celsius. Si el proceso no es adiabático y el secador recibe del exterior la cantidad de calor, el balance entálpico nos lleva a la siguiente expresión. G, que multiplica I1 menos I2, es igual a M por H2 menos H1 menos el calor. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Dice el ejemplo número uno. Un secador rotatorio se alimenta con arena a razón de 3000 kilogramos por hora con una humedad del 50% y el producto que sale del secador tiene una humedad del 3% referidas a las humedades al sólido húmedo. El aire entra a 100 grados Celsius en contracorriente con una humedad de 0.007 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco y sale a 40 grados. La arena entra a 20 grados Celsius y sale a 35 grados Celsius. Su calor específico se puede considerar constante e igual a 0.21 kilocalorías por kilogramo por grado Celsius. Si el secador está perfectamente aislado, determine la cantidad de aire necesario y la humedad del aire a la salida del secador. Bueno, las humedades del sólido referidas a sólido seco serán las siguientes. Tenemos la humedad X va a ser igual a X1 entre 1 menos X1. Estas son las fracciones referidas a la relación molar. ¿Sale? Tenemos aquí fracciones y esto de aquí simplemente calculamos la relación o la humedad referida, que va a ser la fracción, que en este caso es 0.5 entre 1 menos 0.5, y esto va a ser igual a 1 kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. Para la humedad de salida vamos a tener un valor de 0.0309 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Bueno, la masa de sólido seco es la siguiente. Tenemos lo siguiente, ojo, M mayúscula es la masa del sólido seco, por si estabas preguntando qué cosa era M. M es la masa del sólido seco. Y esto va a ser igual a la masa húmeda entre 1 más X1. La masa húmeda es de 3000 kilogramos por hora y tenemos que es 1 más 1 kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. Aquí lo tenemos, ¿sale? Por lo tanto, la masa de sólido seco es de 1500 kilogramos. Apoyándonos de la ecuación, simplemente reemplazamos valores. Tenemos el valor de Y1 que es 0.007, la masa del sólido seco que es de 1500 kilogramos y tenemos aquí que esto es 1 menos 0.0309. ¿Sí? Es el valor que está aquí. Ambas están en kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. ¿Vale? Y bueno, vamos a tener esta ecuación porque aquí yo desconozco cuánto vale la masa del aire y desconozco cuánto vale Y2. Por lo tanto, simplemente lo que voy a hacer es multiplicar esto por esto, me va a dar un valor de 1453.65 kilogramos y a esta expresión la voy a llamar A. Esta ecuación que está aquí la voy a llamar A. Entonces dejamos aquí esta ecuación que habíamos calculado simplemente pendiente. Acuérdate que no conozco G y no conozco Y2. Entonces para esta expresión vamos a llamarla ecuación A o ecuación 1, como tú gustes llamarla. ¿Sale? Ahora,
Las entalpías del sólido a la entrada y a la salida son las siguientes. Tenemos la entalpía a la entrada. Acuérdate que siempre se rige con esta expresión, eso lo definimos hace un momento. ¿Sale? Entonces para H1 va a ser 0.21, que es CS, más X1, nos lo vamos a poner aquí, por el calor del agua. En este caso, como estamos trabajando en kilocalorías, el calor específico del agua va a ser 1 kilocaloría por kilogramo por grado Celsius por TS más 0. Aquí H0 vale 0. ¿Sale? Bien. Lo que vamos a hacer es simplemente sustituir los valores. ¿Cuánto valía X1? X1 valía 1, ¿te acuerdas? Y este sigue siendo C sub L. La temperatura a la cual está trabajando H1 son 20 grados. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos que H1 es igual a 24.2 kilocalorías por kilogramo. Para H2 es exactamente lo mismo, solamente aquí vamos a tener X2. X2 es 0.0309 y la temperatura va a ser de 35 grados Celsius. Es lo único que cambia. Acuérdate que se rigen bajo la misma expresión, ¿sale? Por lo tanto, la entalpía en 2 es igual a 8.4315 kilocalorías por kilogramo. Recuerda que las H mayúsculas son las entalpías del sólido seco, ¿sale? Entonces, la entalpía del aire al entrar en el secador es la siguiente, ¿sale? Vamos a calcular la entalpía. Recuerda, ya tenemos la humedad ya la habíamos calculado, 0.007, y la temperatura es de 100 grados, ¿sale? La entalpía al entrar al secador es de 100 grados, aquí la temperatura. Acuérdate que esto siempre hace referencia al aire, ¿sale? Ahí está. Y vamos a tener una entalpía 1 de 28.5024 kilocalorías por kilogramo. Ahora, haciendo uso de esta ecuación que tenemos aquí, tenemos que G, que multiplica I1 menos I2, es igual a M, que multiplica H2 menos H1. ¿Sale? ¿Cuánto valía H1? Perdón, ¿cuánto valía I1? Es el valor que acabamos de calcular, 28.5024. ¿Sale? ¿Cuánto valía M? 1500, H2 8.4315 y H1 24.2, valores que ya habíamos calculado. ¿Sale? Ahora, tenemos otra expresión donde tampoco conozco cuánto vale G y no sé cuánto vale I2. Por lo tanto, a esta de aquí vamos a llamarla ecuación B. Ahora, pues simplemente vamos a sustituir lo que es el valor de I2. Acuérdate que I2 siempre va a ser con esta expresión, 0.24 más 0.46 por Y2, la temperatura que va a ser 40 grados Celsius, más 597.2 por Y2, ¿sale? Vamos a sustituir esta en esta que está aquí, ¿sale? De este modo, tenemos 28.5024 menos 0.24 más 0.46 por Y2 por 40 más 597.2 por Y2. Simplemente fue sustituir ese valor aquí por este valor que está aquí. ¿Vale? Ahí está, todo eso es igual a 23.652.75. ¿Sale? Hay que reducir esta expresión lo más que podamos. Aquí la reduciendo, ¿sale? Esta expresión. Simplemente hay que ir reduciendo. Reducimos los términos semejantes. Ahí está y vamos seguimos reduciendo hasta obtener esta expresión que está aquí. Te había dicho que esa era la ecuación B, simplemente la simplificamos. ¿Sale? ¿Qué hicimos aquí? Te dije, esta es la ecuación B, listo, reemplazamos este valor por su definición, que es la entalpía que tenemos acá. Esta misma entalpía la reemplazamos en ese valor que está ahí y después nada, vamos simplificando esta por esta y luego esta por esta y vamos simplificando, ¿sale? Ahí está. Mira, simplificando, simplificando, simplificando. Hasta llegar a la expresión más simplificada, la más simple que podemos tener. Entonces, esta es la ecuación B que vamos a tomar para el siguiente cálculo. G, que multiplica 18.9024 menos 615.6 por Y2 es igual a menos 23.652.75. Y eso sería la ecuación B. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones formado por este par de ecuaciones, tenemos lo siguiente. Tenemos la expresión o la ecuación A y la ecuación B, o la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sale? Entonces, de la ecuación B vamos a despejar lo que es G. Esto que está multiplicando pasa para acá dividiendo y me queda de esa manera. Ahora, de la ecuación A vamos a sustituir cuánto vale G. O sea, en esta expresión que está aquí, voy a sustituir este valor por este valor que está aquí. ¿Sale? Y me va a quedar esta expresión. Es simplemente aquí, esta G la sustituí por esta que es esto que está aquí. Y lo demás quedó exactamente igual. Y como verás, ahora tenemos solamente una incógnita y esa incógnita es Y2, que es la que necesitamos encontrar. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es simplificar las expresiones, ya sabes, multiplicamos esta por esta y luego esta por esta y así nos vamos para cada una de ellas. ¿Sale? Ahí está.
Vamos simplificando, luego esta que está dividiendo pasa por acá multiplicando, multiplicamos esta por esta y así nos vamos, ¿no? Vamos haciendo aplicaciones correspondientes y ya que multiplicamos esta por esta y esta por esta, tenemos esto que está aquí, ¿sale? Ahora, esta que está restando la paso para aquí sumando, ¿sale? Ya está. Y me queda de esa manera, ¿sale? Y esta que está aquí restando pasa de este lado sumando. Entonces, los cambios como tú los quieres hacer, ¿sale? En este caso, esta que está restando pasa del otro lado sumando y me queda esta expresión. Ahora, esta que está sumando pasa del otro lado restando y me queda esta expresión que está aquí abajo. Ahora, factorizamos el valor de y2. Acuérdate que al factorizar vamos a tener que hacer una resta aquí y me va a quedar 871.214.19 y2 es igual a 27.311.9045. Despejamos y2 y vamos a tener un valor de y2 de 0.0313 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Te invito a pausar el video y para que vayas viendo cómo se fue haciendo la simplificación de y2 para que veas todo el despeje completo. Bien, ahora reemplazamos el valor de g en la ecuación en el despeje anterior. ¿Sale? ¿Cuánto vale y2? Aquí habíamos despejado g, ¿te acuerdas? Dijimos de la ecuación b, despejamos g. Ya está. ¿Qué me hace falta conocer aquí? Me hacía falta conocer y2. Entonces ahora ya conozco y2 y voy a sustituir cuánto vale y2. ¿Sale? Entonces sustituimos y obtenemos una masa de aire de 600 perdón, obtenemos una masa de aire de 64.646.1954 kilogramos por hora, ¿sale? Entonces se necesitan 64.642.1954 kilogramos por hora y una humedad de salida de 0.0313 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Y bueno, eso sería todo por este problema. Como verás, es un poquito complejo, pero bueno, trata de ir pausando el video para que vayas viendo todo el desarrollo del proceso, cómo se fue haciendo, cómo se fueron despejando las variables y cómo llegamos a la obtención de la masa de aire, ¿sale? La masa de aire que es de 64.646.19 y de la humedad que es de 0.0313 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Bien, no perdamos tiempo y vamos a ver otro punto más. El siguiente tema es poniendo el gas en contacto con un líquido que se mantenga a la temperatura de rocío del gas correspondiente a las condiciones de humedad que nos interesen. Entonces, en este caso, si tenemos aire en las condiciones A, D1, Y1, o sea, en estas condiciones, en este aquí tenemos aire aquí, T1, Y1, ya está. Y queremos llevarlo hasta las condiciones B, esta condición B, donde tenemos T2 y Y2, aquí en esta parte de aquí. ¿Sale? Ha de ponerse en contacto con agua que se mantenga a una temperatura C, ¿sale? Se pone en contacto con agua, esto para mantenerse en una temperatura C, ¿sale? Ahí tenemos al punto A y ahí tenemos al punto B, ¿sale? Y eso se debe de mantener a una temperatura C. Listo, ahí está el diagrama. Para mantener el agua a esa temperatura, ha de suministrarse igual cantidad de calor que se absorberá del aire en forma de calor latente al humidificarse. Y bueno, el aire pasará directamente de las condiciones A las condiciones C. Y fuera del contacto del agua hay que suministrarle después el calor necesario para llevarlo desde C hasta B. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Entonces hay que ver todo ese proceso. ¿Sale? Bien. Entonces ahora, veamos el siguiente punto. Poniendo el aire en contacto con agua en una columna de humidificación adiabática. ¿Sale? Es el método de modificación del aire más empleado en la práctica industrial, ¿sale? En este proceso, las condiciones de contacto entre el aire y el agua son tales que el aire alcanza las condiciones de saturación adiabática en contacto con el agua, que entra en contacto con el agua, que entra en el humidificador a la temperatura de saturación adiabática del aire. Entonces, si suponemos las condiciones A y queremos llevarlo hasta las condiciones B, el proceso se realiza de la siguiente manera. Uno, se calienta el aire fuera del contacto del tramo AC, ¿sale? Hasta la temperatura de saturación adiabática T3, ¿sale? Correspondiente a la temperatura de rocío del aire en las condiciones B, ¿sale? 2. Si se introduce el aire caliente en el humidificador adiabático, en donde se satura en contacto con agua que se encuentra a una temperatura igual a la de saturación del aire, parte del agua pasa al aire, saliendo el resto por la parte inferior del humidificador a la temperatura húmeda del aire. Se bombea esta agua hasta la cúspide del humidificador. Ojo, se bombea esta agua hasta la cúspide del humidificador, de modo que éste continuamente
de modo que esté continuamente recirculando a la temperatura húmeda del aire. La relación entre la temperatura del aire y su humedad a lo largo del humidificador viene dada por la siguiente ecuación. Ys menos Y es igual al calor o el Cp entre el calor latente por la temperatura menos la temperatura en S. ¿Sale? Ahí está la temperatura de saturación. 3. El aire que sale por la cúspide del humidificador con humedad deseada, la de B, se calienta fuera del contacto del agua en el tramo dB, ¿sale? Hasta la temperatura final de T2, ¿sale? Ahí está. En la práctica, el aire no sale saturado del humidificador, pero ha de salir con una humedad Y2, ¿sale? Lo que es el punto F, ¿sale? Ahí está la humedad Y2. Su temperatura de salida, T4, a la temperatura húmeda TW2 es superior a la temperatura de rocío correspondiente a las condiciones de B, ¿sale? Ahí está. Para que salga del humidificador adiabático en las condiciones de F, ha de entrar en el mismo a una temperatura T5, que es el punto E, ¿sale? Ligeramente superior a T3, pero con igual temperatura húmeda del punto F. Ojo, pero con igual temperatura húmeda del punto F. ¿Dónde está el punto F? Aquí está, ¿sale? La temperatura húmeda va a ser exactamente la misma. Ojo con esta parte, ¿sale? Para llevarlo desde las condiciones F a las B, no hay más que suministrarle la cantidad de calor necesario fuera del contacto del agua, una vez que salga por la cúspide del humidificador. ¿Vale? En el caso de que la temperatura de entrada del agua en el humidificador no fuera la correspondiente a la temperatura húmeda del aire que entra en el mismo, la relación entre la temperatura del aire y su humedad a lo largo del humidificador viene dada por la siguiente expresión. T es igual a Ys menos Y por lambda prima más C por Ts menos la temperatura de entrada entre el Cp más Ts. ¿Sale? Y bueno, definimos variables. Lambda prima es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de entrada en el humidificador. T sub S es la temperatura de saturación del aire y T de entrada es la temperatura de entrada del agua en el humidificador. ¿Sale? En aquellos casos en el que T sub S y T de entrada sean próximos, el valor del término C que multiplica TS menos T de entrada es muy pequeño frente al calor latente y podemos considerar que la ecuación Y menos Y1 entre I menos I1 es igual a Y menos Y2 entre I menos I1 va a ser igual o se convierta en la expresión de YS menos Y es igual al CP entre el calor latente de saturación por la temperatura menos la temperatura de saturación, ¿sale? Esta ecuación prácticamente para este caso se transforma en esta ecuación que tenemos aquí. Y bueno, las consideraciones anteriores pueden aplicarse para el secado de sólidos húmedos, suponiendo que el secador funciona adiabáticamente y que el sólido a secar entra y sale del secador a la temperatura de saturación adiabática del aire que entra en el mismo. El proceso de saturación adiabática no es exactamente isoentálpico, aunque la desviación es pequeña. Si aplicamos un balance entálpico a un humidificador adiabático, encontramos que I2 es igual a I1 más Y2 menos I1 por H, ¿sale? Siendo I1 e I2 las entalpías del aire a la entrada y a la salida, a la entrada y a la salida, ¿sale? H es la entalpía del agua a la temperatura de entrada y salida en el humidificador. Entonces puede ser H1 y H2. H1 a la entrada y H2 a la salida. ¿Vale? Por lo tanto, la disminución de entalpía viene dada por la siguiente expresión. I2 menos I1 es igual a Y2 menos Y1. ¿Sale? Y ahí tenemos ahí la disminución de entalpía de esta forma. I2 menos I1 es igual a Y2 menos Y1. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Tenemos que para un proceso se necesitan 5.000 metros cúbicos por hora de aire a 45 grados con una humedad relativa del 30%. Se parte de aire a 20 grados Celsius con una humedad relativa del 50%, que se calienta, se satura adiabáticamente y recalienta hasta 45 grados Celsius. Y nos pide determinar la temperatura a la que sale el aire del humidificador, la temperatura de precalefacción del aire y la cantidad total de calor suministrado, ¿sale? Entonces vamos a ver primero.
Para este caso se necesitan 5.000 metros cúbicos por hora de aire a 45 grados con una humedad relativa del 30%. Y aparte, pon mucha atención, se necesitan 5.000 que están a 45 con una humedad relativa del 30, pero se parte de aire a 20 grados Celsius con una humedad relativa del 50%, ¿sale? Y también hay que ver que se satura diabéticamente y recalienta hasta 45 grados. Entonces, en la figura representamos la marcha del proceso sobre el diagrama psicométrico. Entonces, las condiciones del aire decía que era 20 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Entonces, tenemos 20 grados Celsius y vamos a la humedad relativa del 50%. Y de ahí calculamos la humedad. Vamos a tener una humedad de 0.007 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ya viste? De nueva cuenta, no entendimos. Las condiciones iniciales son las siguientes. Tenemos entonces 20 de bulbo seco y una humedad relativa del 50%. Y de ahí sacamos la humedad. ¿Sale? La humedad va a ser de 0.007 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Para las condiciones finales, acuérdate que era hasta 45 con una humedad relativa del 30%. Entonces, 45, buscamos la humedad relativa del 30% y calculamos la humedad, que tenemos una humedad de 0.0183 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Del humidificador sale con una humedad Y2 y a la temperatura correspondiente a la saturación para esta humedad. Del humidificador sale con la humedad Y2 y a la temperatura correspondiente a la saturación para esta humedad que leída sobre el diagrama psicométrico resulta que el valor de TW es aproximadamente 23.5. Lo que hicimos aquí es, mira, como el humidificador sale a una humedad Y2, que es la que calculamos hace un rato con el punto número 2, simplemente vamos a ir sobre el diagrama psicométrico, sobre la horizontal, hacia la izquierda hasta la saturación, y donde toque vamos a tomar el valor, y ese va a ser la temperatura del, de TW. Entonces la humedad ahí, la temperatura ahí, la saturación va a ser de 23.5 grados Celsius. Para el inciso B tenemos que la temperatura de entrada al humidificador o temperatura de precalefacción se determina por la intersección de la línea TW, la que habíamos calculado hace un ratito, de acuerdo a la de 23.5, que era ir desde Y2 hasta la saturación y teníamos 23.5. Y vamos a marcar una línea con la recta Y1 igual a 0.007. Esta es la temperatura 1, o sea, vamos a trabajar primero con estas dos. Esta es la primera que calculamos, ¿ok? Tenemos esta es la primera y esta de aquí es la segunda. Entonces simplemente me voy a quedar con la línea de la primera y con la línea de la segunda, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí vimos que se fue hasta acá, hasta la saturación y calculamos 23.5 de TW, ¿sale? Ahora, nada más remarcando la línea de la humedad Y1, aquí está, lo que vamos a hacer ahora es calcular la temperatura de precalentamiento, ¿sale? Y eso se hace nada más de esta manera. Lo que vamos a hacer es trazar una línea, esta aquí, de este punto donde tocamos la saturación, y la vamos a bajar hacia la parte de abajo, pero con la tendencia que tienen todas las líneas de TW, la temperatura de bulbo húmedo. Recuerda que estamos ahí en TW. Pues vamos aquí en TW. Lo que voy a hacer es bajar con esa tendencia de estas líneas que ven aquí y donde toque la línea de abajo, la línea que está aquí de Y1, donde toque, ahí va a ser la temperatura de precalentamiento. ¿Sale? Y entonces aquí más o menos tenemos un valor aproximado de 50 grados Celsius. Ustedes pueden ver más o menos, pero hay que hacer bien el trazo. Simplemente vamos para acá, trazamos y yo puedo ver aquí a ojo de buen cubero que llegamos más o menos a 50 grados Celsius. Entonces la temperatura de precalentamiento va a ser de 50 grados Celsius. Entonces otra vez, teníamos la Y1 y la Y2. Simplemente que en la Y2 fuimos hasta acá a la temperatura TW, ¿sale? Ahí está. Y a partir de aquí trazamos una línea transversal con la tendencia de todas las líneas de TW, lo que son la temperatura de bulbo húmedo, ¿sale? Simplemente voy a bajar con una línea con la misma tendencia hasta donde toque esta línea de Y1. Donde toca es la temperatura de precalentamiento, ¿sale? Bien, para el volumen específico del aire en las condiciones de salida del secador tenemos lo siguiente. Simplemente voy a ir aquí a la humedad que ya había calculado de 0.0183. Esta humedad, simplemente vamos a tener un volumen específico de 0.9266 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sale? La masa de aire contenida son los 5.000 metros cúbicos. Entonces, como yo quiero conocer la masa del gas, recuerda que es el volumen entre el volumen específico y vamos a tener una masa de 5.396.0716 kilogramos. La cantidad de calor suministrado será la suma de
del de precalefacción y el de recalentamiento, ¿sale? Por lo tanto, nosotros sabemos que para calcular el calor va a ser igual a la masa por el Cp por la diferencia de temperaturas. Entonces, para el calor de precalentamiento va a ser la masa, que en este caso es la masa del gas, por el Cp multiplicado por la temperatura de precalentamiento menos la temperatura inicial. Entonces, en este caso tenemos que va a ser G, que multiplica 0.24 más 0.46 por Y1, que multiplica la temperatura de precalentamiento menos la temperatura inicial, ¿sale? ¿Qué hicimos aquí? Aquí nada más cambiamos el valor del Cp por las ecuaciones que vimos al principio del curso. El Cp es 0.24 más 0.46 por la humedad, nada más. Aquí está. Eso es lo que tenemos. Y ahora, pues simplemente tenemos que hacer las multiplicaciones correspondientes. Simplemente, ¿cuánto valía G? 5396.07. ¿Y cuánto valía Y1? Pues 0.007. Y la temperatura de precalefacción dijimos que era 50 menos la temperatura inicial que era 20. Por lo tanto, tenemos un calor de precalefacción de 39.372.97 kilocalorías por hora. Para el caso del calor de recalentamiento es exactamente lo mismo, simplemente que vamos a cambiar aquí a la humedad en el punto 2 por la temperatura final menos la temperatura W. La temperatura final a la que tenemos que llegar es de 45 y acuérdate que la TW que pasa que tomamos con la línea de saturación horizontal hacia la izquierda era de 23.5, ¿sale? Entonces ahí está esta diferencia y con eso tenemos un calor de recalentamiento de 28.820.3.482 kilocalorías por hora. Y el calor total es la suma de estos dos calores. Por lo tanto, vamos a tener un calor total de 68.193.3.242 kilogramos por hora. Y eso sería todo por este problema. Como verás, no está nada difícil. Es simplemente agarrarle el modo a la resolución de problemas. Para que nos quede claro, vamos a ver otro ejemplo. Dice, necesitamos disponer de aire a 55 grados Celsius con una temperatura húmeda de 35 grados Celsius que preparamos en una instalación de acondicionamiento a partir de aire atmosférico a 20 grados Celsius con una humedad relativa del 60%. El proceso completo consta de una precalefacción seguida de una humidificación adiabática hasta que su humedad relativa es del 90% y su calefacción final hasta las condiciones que nos interesan. ¿Sale? Y calefacción final hasta las condiciones que nos interesan. Entonces me pide calcular la temperatura de salida del aire del humidificador, la temperatura de precalefacción que ya hicimos anteriormente, la cantidad de calor suministrado por metro cúbico de aire medido en las condiciones finales. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, en la figura representamos la marcha del proceso sobre el diagrama psicométrico. Entonces vamos a ver las condiciones iniciales del aire. Tenemos 20 de bulbo seco y 60% de humedad relativa. Entonces somos 20 y buscamos la humedad relativa de 60. Y de ahí tomamos el valor de la humedad. Y tenemos una humedad de 0.0088 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Ahora, para las condiciones finales del aire tenemos una temperatura de bulbo seco de 55 grados y una temperatura de bulbo húmedo de aproximadamente 35 grados. Aquí tenemos el bulbo húmedo de 35 grados y lo que vamos a hacer es calcular la humedad. Para ese caso es 0.0028 kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. Si te diste cuenta, cambié el tipo de diagrama psicométrico por la temperatura. Aquí tenemos 55 grados y en el diagrama anterior me era un poquito imposible calcular a 55 grados, ¿sale? Entonces, en este de aquí, pues tengo la oportunidad de poder tomar 55 grados y la temperatura de bulbo húmedo de 35. Entonces, ahí está la humedad desde 0.0028. Bien, del humidificador ha de salir con una humedad Y2, pero no sale saturado, sino con una humedad relativa del 90%. Y las condiciones del aire a la salida del humidificador, leídas sobre el diagrama psicométrico, son las siguientes. ¿Sale? Entonces aquí, primero, tenemos que tiene una humedad relativa del 90%. O sea, estamos más o menos por acá. Vamos a ir por acá hasta la humedad relativa aproximadamente del 90%. Ahí estamos, ¿sale? Y las condiciones del aire a la salida del humidificador leídas sobre, digamos, que serán las siguientes, ¿no? Entonces aquí estamos. Tenemos que la T va a ser más o menos 32.4, ¿sale? Este valor que vamos aquí. Acuérdate que vamos hasta la de 90, no a la de 100, no está saturado al 100%, estás al 90%. Por lo tanto, es la misma Y2 que estaba yo calculando antes, simplemente que me voy igual que en el caso anterior, pero no voy a llegar a la del 100%, sino al 90%. Y ahí vamos a tener una temperatura de 32.4 grados aprox.
¿sale? Tenemos una TW de 31 grados Celsius. Ojo, fíjate bien aquí. Aquí está lo importante, ¿no? Vamos a ir sobre la saturación hasta 90, ¿sí? Hasta 90. Ahí está. Temperatura, vamos a poner temperatura seca, va a ser de 32,4 porque está hasta 90. Y ahora, si me quiero ir hacia las condiciones de bulbo húmedo, simplemente voy a irme de aquí hasta la de saturación. A la de saturación llego a este pedacito más acá y vamos a tener un valor de 31 grados Celsius, ¿sale? De esa manera es como calculamos esa parte, ¿sale? Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Entonces tenemos hasta aquí, hasta 90, T, que es 32,4, y para TW, que es hasta donde toca la curva de saturación, de 31 grados aproximadamente, ¿vale? Bien, entonces la temperatura de entrada de aire al humidificador o temperatura de precalefacción la determinamos por la intersección de la línea en la temperatura húmeda con la recta de humedad me da de 0,0088. Entonces resultamos aquí lo mismo que vimos hace un momento, simplemente fue colocar esa línea que está ahí, acuérdate que es lo mismo, pero vamos a ir siempre desde la desaturación. Desde aquí vamos a trazar esa línea para acá, con las tendencias que tienen las líneas de TW, ¿sale? Entonces simplemente agarramos nuestra regla y ahí la aproximamos. Aquí me fue un poquito difícil seguir la línea, ya que con el puntero es difícil acomodar la flecha, pero tú acomódala de manera que sea similar a esta tendencia que lleva la de color negro, ¿sale? Entonces vamos a ir para acá y con eso vamos a calcular la temperatura de precalefacción. Donde toca la verde, marcamos la temperatura. Para este caso, leemos una temperatura de precalentamiento de 80 grados Celsius. Ahí la tenemos, ahí tenemos los 80 grados Celsius, ¿vale? Bien, entonces, ahora, tomando como base de cálculo un metro cúbico de aire en las condiciones finales, pues tenemos lo siguiente. Vamos a tener que el volumen específico es igual a esto que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, ¿cuánto teníamos en Y2? Y2 es 0,0028, ¿sale? Y lo demás era simplemente decir 0,08205, teníamos 55 grados aprox, que son 328,15 Kelvin y una atmósfera. Entonces vamos a tener aquí un volumen específico de 0,9326 metro cúbico por kilogramo, ¿sale? Es decir, que un metro cúbico por kilogramo contiene esta masa, 1,0722 kilogramos de aire, ¿sale? Ya sabes, el volumen que propusimos para este caso fue un metro cúbico, ¿sale? Entonces la masa de aire siempre va a ser volumen entre volumen específico, ¿sale? Esto de aquí nada más la propusimos, ¿ok? Para poder hacer el cálculo. Y listo, tenemos una masa de aire de 1,0722 kilogramos. La cantidad de calor suministrado por metro cúbico de aire medido en las condiciones finales pues, es lo siguiente. Ya sabes, hay que calcular el calor. El calor siempre va a ser MCP delta T. Por lo tanto, para el calor de precalefacción, como lo hicimos anteriormente, va a ser la masa de aire por el CP por la temperatura de precalentamiento menos la temperatura inicial o precalefacción, ¿sale? Y simplemente cambiamos el valor del CP por 0,24 más 0,46 por la humedad en el punto 1 para precalentamiento, ¿sale? Bueno, hacemos la sustitución correspondiente. Aquí tenemos Y1 que es 0,0088, 80 que es la de precalentamiento, menos 20 que la inicial, y tenemos un calor de precalentamiento de 15,6664 kilocalorías por hora. ¿Sale? Para recalentamiento, simplemente es la misma expresión, pero vamos a calcular Y2 y aquí va a ser temperatura final menos temperatura del bulbo húmedo, ¿sale? O la temperatura en la saturación, ¿sale? Ahí está. Entonces yo te recomiendo meter esta al formulario de calor de precalentamiento, va a ser esta expresión y siempre va a ser temperatura de precalentamiento menos la temperatura inicial. Para el calor de recalentamiento siempre va a ser esto, Y2, temperatura final menos TW, siempre va a ser así. Y bueno, la temperatura de recalentamiento, el calor de recalentamiento va a ser de 5,8464 kilocalorías por hora. Y bueno, el calor total es la suma de ambas. Y tenemos un calor total de 21,5244 kilocalorías por hora. Aquí disculpen el error, es kilocalorías por hora, ¿sale? Ya está. Y bueno, eso sería todo por este problema. Como verán, no está difícil. Vamos a ver un último problema más de este tema para ver qué pasa, ¿no? Tenemos el ejemplo número 3. Dice un secador adiabático. En un secador adiabático entran 1000 kilogramos por hora de un material a temperatura igual a la temperatura húmeda de entrada del aire en el mismo. Las humedades del material medidas sobre bases secas son 60% de la temperatura, 60% a la entrada y 5% a la salida. Para el secado se dispone de aire a 15 grados Celsius con una presión parcial de vapor de 2 milímetros de mercurio que se calienta hasta
que se calienta antes de entrar en el secador. A la salida del secador, el aire se encuentra a 30 grados Celsius y su humedad relativa es del 85%. Me pide calcular la temperatura de precalefacción, el volumen de entrada de aire en el secador y la cantidad de calor suministrado. Entonces vamos a ver. Entonces, las condiciones iniciales del aire son las siguientes. Tenemos una temperatura de 15 grados, ¿sale? Entonces hay que calcular la humedad y esto ya sabemos cómo se hace, ¿no? Es la masa del vapor entre la masa del gas o el peso molecular del agua entre el peso molecular del aire, ¿sale? Esto me va a dar 0.6206 y simplemente hay que multiplicar por la presión de vapor entre la presión total del sistema menos la presión de vapor. Entonces, simplemente haciendo estas operaciones, aquí tenemos que la presión de vapor es de 2, ¿sale? La presión de vapor es de 2, ¿sale? Ahí está, no la daba el problema para que no te pierdas, ¿sale? Ahí está. Entonces vamos a tener una humedad de 0.01637 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿sale? Las condiciones de salida del aire del secador, pues las determinamos diciendo que la temperatura es de 30 grados Celsius y la humedad relativa es del 85%. Entonces vamos a ir más o menos entre el 80 y el 90, más o menos a la mitad. Ahí sería el 85%. Y tenemos una humedad de 0.023. Aquí sería Y2, ¿sale? Ya está. Bien, entonces, ahora, pues calculamos TW. ¿Cómo calculábamos TW? Acuérdate que nos íbamos sobre esta humedad hasta la parte de la saturación, ahí donde saturaba, bajamos, tomamos el valor TW de 28 grados aproximadamente, ¿sale? Y la temperatura de precalefacción es ir aquí donde toca la saturación, poner una línea que lleve la tendencia de las TWs y donde toca la línea que está aquí, la línea que está en la parte de abajo, la humedad que tenemos aquí, donde toca ese punto donde vamos a marcar la temperatura de precalefacción y más o menos tenemos 67 grados Celsius allá a ojo de buen cubero, ¿sale? Ahí está. Y bueno, ya tenemos TW y tenemos la temperatura de precalefacción, ¿sale? Entonces usamos esta ecuación, G por Y2 menos Y1 es igual a M por X1 menos X2, ¿sale? Calculamos la cantidad de agua a evaporar y para la cantidad de agua a evaporar siempre es esta expresión, W es igual a M por X1 menos X2. Recuerda que anteriormente dijimos que W era igual a G por Y2 menos Y1, pero bueno, también es exactamente como esta y estas son iguales, yo puedo decir que la humedad también o la cantidad de agua evaporada o condensada va a ser M por X1 menos X2. ¿Sale? Las humedades de material medidas sobre la base seca son del 60% a la entrada y 5% a la salida. Entonces vamos a tener que la masa va a ser igual a 1000 que multiplica 1 menos 0.6. Y vamos a tener entonces 400 kilogramos. ¿Sale? ¿Por qué 0.6? Pues es el 60%. ¿Sale? Y tenemos que W va a ser igual a 400 kilogramos por 0.6 menos 0.5. Acuérdate que el 60 y el 5%. Por lo tanto, la cantidad de agua a evaporar va a ser de 220 kilogramos. ¿Sale? Ahí está. Bien. Entonces, con la siguiente ecuación tenemos lo siguiente. Cada kilogramo de aire seco que se evapora, entonces tenemos Y2 menos Y1, ¿sale? Por lo tanto, tenemos que 0.023 menos 0.001637. Y esto va a ser 0.02136 kilogramos. Cada kilogramo de aire seco evapora 0.02136 kilogramos. Eso es lo que evapora, ¿sale? Por lo tanto, se necesitan, pues simplemente hacemos la operación correspondiente, ya sabemos cuánto es Y2 menos Y1, que es esto que está aquí, y ya sabemos también cuánto es esto, y sabemos que esto es igual a ¿qué? A W, ¿sale? Ya la calculamos hace un ratito, aquí está W calculada, pues simplemente hacemos la sustitución, W es 220 kilogramos entre 0.02136 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Hacemos las operaciones correspondientes, hacemos la división y tenemos que la masa de aire que se necesita es de 10.299.6254 kilogramos de aire seco, lo que se necesita. ¿Sale? Y bueno, el volumen específico del aire a la entrada del secador es el siguiente. Tenemos que la temperatura de precalefacción es de 67 grados, por lo tanto vamos a usar la humedad que tenemos a esa temperatura, que va a ser 0.001637. Y bueno, simplemente acuérdate que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Este valor es el valor de R, 340.15 entre 1. Por lo tanto,
El volumen específico es de 0.9349 metros cúbicos por kilogramo, ¿sale? Y el volumen de aire a la entrada, pues simplemente el volumen de aire a la entrada va a ser igual a la masa del gas multiplicado por el volumen específico. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sale? Entonces la masa del gas es de 10.299.62 y el volumen específico es de 0.9349 metros cúbicos por kilogramo, dándonos un volumen de aire de 9.629.1197 metros cúbicos. Ahora calculemos la cantidad de calor suministrado. Ya sabemos que el calor suministrado es Q es igual a mCp delta T. Por lo tanto, acuérdate que la masa en este caso va a ser la masa del gas. Y aquí tenemos el Cp, ¿sale? Por la diferencia de temperaturas que ya habíamos marcado anteriormente, que es de 67 menos 15, ¿sale? Hacemos la operación necesaria y tenemos que el calor es de 128.942.6278 kilocalorías por hora. Esa es la cantidad de calor suministrado. Bueno, por mi parte es todo. Espero que te haya gustado el video. Nos estamos viendo en el siguiente. Muchas gracias por tomarte el tiempo en este. Bye bye.